fue la primera traducción de la Biblia? ¿Te imaginas vivir siendo judío, pero sin entender el hebreo? Hace más de 2200 años, esto era lo que le ocurría a miles de judíos. Y esa necesidad dio origen a la traducción de la Biblia que cambiaría la historia para siempre. Hoy conoceremos la historia de la Septuaginta. Para entender esto, vamos a ponerle historia al asunto porque tenemos que viajar al siglo III a.C. Años antes, Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido. Con sus conquistas no solo llevó ejércitos, también difundió la lengua y la cultura griega. Después de su muerte, el griego siguió siendo el idioma internacional del comercio, de la educación y de la administración. Muchos judíos que vivían fuera de Judea crecieron hablando griego y ya no entendían el hebreo de las escrituras. Uno de los lugares donde esto era más evidente era en la ciudad de Alejandría, en Egipto, que albergaba una de las comunidades judías más grandes de la época. Según una antigua tradición, el rey Ptolomeo II quería reunir todos los libros importantes del mundo para la famosa Biblioteca de Alejandría. Por eso, habría invitado a estos sabios judíos a traducir la ley de Moisés al griego. La traducción cuenta con la participación de 72 traductores, 6 por cada tribu de Israel. Con el tiempo, esa traducción fue conocida como la Septuaginta, un nombre que significa la traducción de los 70. Ahora bien, es importante distinguir entre la traducción, la tradición y la historia. Los especialistas consideran que esta narración, conocida como la Carta de Aristeas, probablemente embellece algunos detalles. Sin embargo, sí existe un amplio consenso en el que la traducción comenzó en Alejandría durante el siglo III a.C. y que con el paso del tiempo fueron traduciendo también otros libros. La Septuaginta permitió que millones de personas que hablaban griego pudieran leer las escrituras. Además, cuando los primeros cristianos comenzaron a anunciar el mensaje de Jesús, el griego era el idioma más difundido del Mediterráneo. Por esta razón, hay muchas citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento y coinciden más con la Septuaginta que con el texto hebreo tradicional. Esto convirtió a la Septuaginta en una de las traducciones más influyentes de toda la historia. Hoy los estudiosos siguen consultando la Septuaginta porque ayuda a comprender cómo leían las escrituras muchos judíos de la antigüedad y cómo ciertos pasajes eran entendidos en la época de Jesús y en la época de los primeros cristianos. No reemplaza el texto hebreo, pero sí es una fuente histórica de enorme valor. La primera traducción de la Biblia no nació para cambiar el mensaje. Nació porque una nueva generación ya no entendía el idioma en el que se había escrito. Gracias a ese esfuerzo, las escrituras pudieron llegar a personas de diferentes culturas para preparar el camino para su difusión por gran parte del mundo antiguo. Si te interesa este tema y quieres descubrir más, te espero en mi próximo episodio donde hablaremos de cómo copiaban la Biblia los antiguos escribas sin imprentas ni computadoras y cómo lograron preservar estos textos durante siglos. Nos vemos la próxima.